no se pudo compartir, dice. A ver, ahí sí se observa. Sí, doctor, ahí sí. Ya se observa. Muy bien. Ya. A ver. A ver, entonces ya empezamos. La clase del día de hoy, chicos, corresponde a la fisiología del endotelio, ¿no? Todos debemos de recordar que el endotelio está formado por una capa única de células aplanadas. Estas capas de células, ¿sí? Estas de aquí que ustedes logran observar, miren aquí el puntero, ¿sí? Se van a denominar células endoteliales. Estas se van a encargar, como tú observas en la imagen de la presentación, se logra tapizar el interior de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, de las mismas cavidades cardíacas, como tanto aurículas como ventrículos. También en vasos linfáticos, como les mencionaba, y forma un epitelio interno muy especializado, ¿sí? Eh, el fisiólogo Wilhelm His fue quien en el año 1865 acuña la palabra endotelio al aludir a su localización y por sus palabras griegas que significa endo, interno, y telio a partir del epitelio. Era un epitelio dentro de una cavidad o de un vaso sanguíneo. En el ser humano, vamos a ir viendo ya características, en el ser humano aproximadamente existen 60 billones de células. En total, todas estas pesan 1 kilogramo. Aproximadamente las células miden de 30 a 50 micrómetros por 10 a 30 micrómetros de grosor por 0.1 hasta 10 micrómetros de anchura, ¿no? Esa es la medida que tiene más o menos las células aplanadas, ¿no? Que observamos acá. Ahora, ¿qué más? Podemos decir que cubren una superficie aproximadamente de 4.000 a 7.000 metros cuadrados, ¿sí? Y también tendríamos que referirnos que esta gran extensión se debe a que casi todos los órganos que hemos mencionado presentan un endotelio, ¿sí? Este endotelio, como tú puedes observar, tiene una función de barrera. ¿Cómo así de barrera? Que es un órgano capaz de regular el tono vascular, el flujo de la sangre, el intercambio de sustancias, la respuesta inflamatoria y la hemostasia. Es por eso que es importante que ustedes tengan presente, ¿sí? Tengan presente la clase del día de hoy y resaltar la importancia del endotelio para mantener el equilibrio tanto interno como externo de las diferentes o de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Cabe mencionar también que estas funciones son muy heterogéneas y presentan una expresión genética que va a depender también de su localidad. Y aquí vamos a ver algunas, mira, por ejemplo, ¿sí? Es considerado un órgano endocrino y paracrino el endotelio. ¿Por qué endocrino? Porque produce hormonas que van a actuar a nivel sistémico, es decir, en la sangre, en órganos muy alejados de su origen. ¿Y por qué también es considerado un órgano paracrino? Paracrino porque afecta sus hormonas a las células adyacentes a donde se producen. Podemos encontrar diferentes componentes de estas células. Por ejemplo, presenta glucocálix, ¿no? Es una proteína de membrana,
presenta su membrana apical, también la membrana vasolateral y definitivamente presenta una membrana basilar que se va a localizar en la parte más interna, como todo epitelio, ¿verdad? Que presenta su membrana basal, y junto a ella vamos a tener unas proteínas llamadas integrinas, ¿no? Que ustedes deben de recordarlo ya por su histología. Ahora, vamos a encontrar ciertos componentes de las membranas que van a servir para el intercambio justamente. Por ejemplo, estas caviolas, ¿verdad? Vamos a encontrar unas proteínas que van a permitir el ingreso de ciertas sustancias. Vamos a tener unas zonas en la zona vasolateral que permite un intercambio, por ejemplo. Vamos a tener hemidesmosomas, va a presentar también las uniones estrechas o las zonas oclusivas, ¿no? Que evita justamente que ciertas sustancias puedan pasar libremente entre esas células. De ahí que forman una barrera, ¿sí? Una barrera para que no sea tan libre el tránsito desde la parte más interna de un órgano hacia la parte externa, ¿sí? También podríamos mencionar que va a tener un crecimiento dependiendo de ciertos marcadores de señalización, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, el TGF-beta. Esto va a permitir o va a evitar que se reproduzcan de forma inadecuada estas células. Sí, recuerda que son células muy abundantes que van a formar una barrera. ¿Qué más podemos mencionar? Que las células endoteliales, como tú puedes observar aquí, mira, estas células endoteliales tienen unas características aplanadas, ¿sí? Presentan filamentos, acá lo vamos a ver, presentan estos filamentos, mira, filamentos de actina, presentan filamentos en las uniones con el glucocales. Mire estas proteínas llamadas integrinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Las integrinas, ¿verdad? La que va a permitir que la célula se pegue a la membrana basilar. Van a presentar ciertas organelas como el complejo de Golgi y retículos endoplasmáticos, presentará mitocondrias, o sea, es una célula altamente activa con muchas organelas que va a tener justamente una función de mantener un estado funcional a la célula. De no tener tantos aparatos de Golgi, vacuolas, retículos endoplasmáticos, esta célula no tendría la función que tiene. ¿Okay? Es importante mantener eso en el citoplasma. ¿Qué más podemos mencionar respecto a este endotelio? Que el endotelio, miren, esas integrinas que habíamos mencionado, el endotelio va a tapizar zonas, por ejemplo, los capilares, y en los capilares va a depender, ¿de qué va a depender en los capilares? De qué tanto forman la barrera o qué tanto se encuentran unidas estas células. Por ejemplo, tú entenderás que existen capilares en donde no hay mucho espacio entre las células. A estos capilares se le van a llamar capilares continuos. Pero luego encontramos unos espacios en donde va a permitir el intercambio justamente, mira, a través de estos capilares denominados fenestrados, ¿no? En donde sí va a existir un intercambio. ¿Por qué? Porque las fenestras individuales van a presentar un diámetro constante en todo su recorrido. ¿Y esto qué le va a proporcionar? Le va a proporcionar justamente entradas para que las sustancias logren intercambiarse. Esto definitivamente permite el paso de sustancias de la luz del vaso sanguíneo hacia la pared interna de esta estructura, ¿sí? También podemos mencionar que en el endotelio vamos a presentar el intercambio de fluidos, el intercambio de gases, incluso de nutrientes. Y esto gracias a la permeabilidad que tiene los endotelios. Recuerden esa característica importante. Tiene capilaridad o permeabilidad vascular. Por eso que
dependerá de qué parte del endotelio se encuentra, va a tener diferentes funciones. Ejemplo, el endotelio de los vasos sanguíneos de gran calibre tiene poca permeabilidad, porque la función que tiene el endotelio en este vaso sanguíneo de gran calibre es simplemente conducir la sangre. Si fueran fenestrados, tenlo por seguro que los nutrientes de este vaso sanguíneo se escaparían por las paredes. Entonces ya no llegarían los nutrientes adecuados hasta su destino. Se quedarían regados en el camino. Por eso que aquí son continuos. También, por ejemplo, el endotelio cerebral tiene baja permeabilidad en comparación con los endotelios, por ejemplo, en el riñón, ¿no? En el riñón, por ejemplo, van a estar así, ¿no? Bastantes fenestras para que pueda haber ese intercambio de toxinas o de concentraciones de algunos minerales como el sodio, como el potasio, el mismo calcio, o electrolitos que van a tener que ser eliminados producto del metabolismo de las proteínas, como el ácido úrico, la urea, etcétera, ¿no? Entonces, muy diferente. Incluso, chicos, vamos a tener diferencias en el pulmón también. Es por eso que nosotros vamos a encontrar acá, ¿no? En la piel y en el músculo, nosotros vamos a encontrar capilares continuos. Esos son los capilares continuos, que van a estar presentes básicamente en los capilares del cerebro, en los capilares de la piel y también en los capilares del músculo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los fenestrados, en los fenestrados nosotros vamos a encontrar básicamente en el pulmón, vamos a encontrar básicamente en el hígado, en el pulmón, vamos a tener en el riñón, ¿ok? En la parte intestinal. Mientras que los sinusoides, o también llamados capilares discontinuos, ellos se caracterizan porque presentan grandes orificios, unos orificios muy grandes de tal forma que las proteínas de gran tamaño pueden intercambiarse a través de estos capilares sinusoidales o discontinuos. Y esto lo vamos a encontrar básicamente en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, ¿ok? Así más o menos vamos a tener, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, estos tipos de endotelios van a ser continuos cuando todas las células tienen baja permeabilidad, los fenestrados que presentan unos orificios por donde pueden pasar ciertos elementos, y los endotelios discontinuos o sinusoidales que tienen grandes espacios, y estos espacios permiten el intercambio de proteínas o de moléculas mucho más grandes de las anteriores, ¿sí? Esto hasta aquí. ¿Qué otro dato debemos de tener en cuenta? Que tiene diferentes funciones. Una de las funciones es contener la sangre, los elementos formes, en los capilares continuos, lo habíamos visto. Censar los cambios de la sangre y generar respuestas para mantener la homeostasis cardiovascular, ¿sí? A través de la detección de ciertas toxinas o de la concentración de la sangre. Recuerda que la osmolaridad llega hasta cerca de 300 miliosmoles por decilitro. Actuar como una interfase para el intercambio selectivo de sustancias, la famosa barrera que les decía, ¿no? En este caso, en el riñón, permite el intercambio de las toxinas o de los elementos de desecho de la sangre del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿verdad? También mantener la fluidez de la sangre, evita la trombosis, controlar el tono vascular, y ahí hablamos de dos procesos. Si la presión está disminuida, hace vasoconstricción. Si la presión está aumentada, hace vasodilatación. Controla también el crecimiento y proliferación, migración de algunas células, por ejemplo, de células lisas, ¿sí? También de fibroblastos, de macrófagos. Y finalmente participa en la respuesta inflamatoria e inmune, al igual que modificar o ampliar la reacción inflamatoria, ¿no? Porque aquí recuerda que ellos van a ser productores de ciertos estimulantes, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? Leucotrienos, tromboxanos. Muchas de esas hormonas van a ser elaboradas por el endotelio, ¿sí? Ahora, ¿qué más?
¿Qué más podemos mencionar? A ver, ¿qué más? Creo que eso, Sufi, respecto a esta imagen, ¿sí? Vamos avanzando. Y ahora tenemos esto. Miren, justamente, este es el endotelio. Mira, una capa de célula, ¿verdad? Presenta su membrana basal. Recuerda que todo epitelio tiene su membrana basal. Y la membrana basal ya se pega a la lámina propia de la túnica íntima, ¿no? Igual que su membrana elástica interna. Tengo el músculo liso, su membrana elástica externa, la túnica adventicia, y ahí tenemos toda la constitución de un vaso sanguíneo. Recuerda que dependerá si es vena, arteria o capilar, los diferentes tamaños y volúmenes de cada túnica, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el endotelio. Mira, aquí se ve claramente. No sé si lo logran apreciar. Mira, es gracias a este espacio hace el control vasomotor, vasoconstricción o vasodilatación. También hace producción y liberación de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico, ¿verdad? Inhibición de la agregación plaquetaria, evita la hemostasis, migración de mononucleares y polimorfonucleares, es decir, produce quimiotaxismo, ¿sí? A través de la prostaglandinas, ¿sí? ¿Qué más? El óxido nítrico tiene sus efectos antiinflamatorios. Ustedes también tienen que recordarlo. Sí, tiene unos efectos antiinflamatorios. Reduce la expresión de mediadores inflamatorios y moléculas de adhesión a la superficie de ciertas células endoteliales. Este óxido nítrico, entonces, lo que va a generar es la disminución de los factores inflamatorios, ¿ok? Y de esta manera evita la inflamación. También como parte del sistema inmunitario, las células endoteliales que vemos aquí van a transmitir o van a transportar células inmunitarias móviles, y estas van a formar ciertamente mecanismos de defensa frente a patógenos que van a estar introduciéndose, metiéndose en la sangre. Recuerda que los 4 signos de la inflamación, que es dolor, calor, rubor y tumor, van a estar mediadas por el endotelio a través de las barreras en los vasos sanguíneos. Se van a olvidar, ¿sí? La tetrada de la inflamación, ¿no? Dolor, calor, rubor y tumor. Eso lo media las células endoteliales también, gracias a una respuesta inmunitaria. En cuanto a la homeostasis, recuerda que la función que tiene el endotelio es mantener la hemostasia, es decir, inhibe la agregación plaquetaria, ¿sí? Controla la producción de ciertos factores de la coagulación y también puede prevenir la activación y el inicio de la coagulación. Profesor, ¿y esto gracias a qué? Gracias a que produce antitrombóticas, moléculas antitrombóticas, produce moléculas fibrinolíticas, o sea, moléculas que rompen o bloquean a la protrombina, y moléculas que evitan la formación de la fibrina, ¿sí? De esta manera mantienen la sangre fluida. En el endotelio, la función también de hemostasia lo ejecuta el óxido nítrico, porque no solamente es un vasodilatador potente, sino también inhibe la adhesión y agregación plaquetaria, ¿sí? Recuerda que las plaquetas presentan unas moléculas como la GC, que es la guanilato ciclasa. ¿Y esta qué hace la guanilato ciclasa? Convierte a la GTP, o sea, a la guanín trifosfato, la transforma en guanín monofosfato cíclico. Esta GMP, impide el aumento del calcio intracelular. ¿Y esto para qué es importante? Recuerda que el calcio es el factor 4, evitando así la agregación y activación plaquetaria. ¿Ok? El uso de prostaglandinas también van a inhibir la movilización de calcio, impidiendo su activación y la degranulación plaquetaria. Entonces,
Como podemos ir concluyendo con una de las funciones más importantes, es que el endotelio, más que una capa de células, actualmente constituye un órgano muy importante que tenemos que preservar. Algunas enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, la presión arterial, por ejemplo, la diabetes mellitus, son enfermedades que van a alterar al endotelio. Y al alterar el endotelio, toda la parte sistémica se va a ver alterado también. Se va a ver alterado y nosotros vamos a pagar las consecuencias, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos mencionar aquí? Veamos acá, otra imagen. Aquí. Aumenta la permeabilidad, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad. Muy bien, ¿no? Ahí está la traducción de fuerza mecánica. Ya está. Miren cómo de un endotelio sano, porque ese es el endotelio sano, viene una lesión inicial, aquí se lesiona. Mira qué va a suceder, va a empezar a degranularse, ¿sí? La célula, va a haber producción de citoquinas, va a haber producción de interleucinas, y mira cómo termina siendo todo, inflamado, formando un coágulo, la coagulación, o sea, la formación de un trombo formado por plaquetas y fibrina, la producción de ciertas sustancias que van a generar más inflamación. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Cuando existe un proceso inflamatorio, y uno de los mediadores de esta inflamación va a ser el óxido nítrico, ¿no? Recuerda que él inhibe la activación y la diapédesis de los leucocitos. De esta manera, evitamos el proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se activa y se rompe el endotelio? Pues el proceso de activación del endotelio es un proceso fisiológico en el cual el endotelio, que tú lo ves aquí, va a responder a cambios del medio para favorecer la inflamación o para inducir la formación de un coágulo en los vasos sanguíneos. O sea, eso es normal. Sí, todo este proceso que ustedes están viendo de inflamación y de trombosis, eso es normal. Es la función del endotelio para mantener justamente la homeostasis. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un aumento de citocinas, la que tú ves ahí en la imagen, o existe un aumento de ciertas selectinas, como la CD6, por ejemplo, o la CD5, o la CD54, que son moléculas de adhesión endotelial. Ellas permiten el reconocimiento o la diapedesis de los leucocitos, por lo cual el glóbulo blanco puede movilizarse hacia las zonas donde está ocurriendo la inflamación y va de capilar en capilar, sin importar cuál fue su origen. ¿Ok? ¿Qué más? Funciones que tienen las células endoteliales. Pues tú recordarás cuáles son estas funciones, ¿no? La primera función, mira, la regulación, ¿sí?, de la homeostasis sanguínea. ¿Y cómo hace la regulación de la homeostasis sanguínea el endotelio? Lo hace a través de la fluidez de la sangre, ¿sí? Al evitar la coagulación de la sangre, esta sangre sigue líquida, sigue fluida, y de esa manera mantiene la homeostasis sanguínea, evitando justamente la famosa trombosis que a veces ocurre en las venas, ¿no? Y eso puede generar ateromas y puede generar finalmente émbolos y necrosis de órganos cuyos vasos sanguíneos son muy pequeños. Uno de ellos la retina, otros son los vasos del cerebro, el riñón, el páncreas, la misma tiroides. ¿Sí? Y también tiene una acción fibrinolítica, como habíamos visto, ¿no? A través de la destrucción del fibrinógeno y de la fibrina. También presenta una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria lo hace a través de las selectinas, a través de la adhesión y detención de los leucocitos, y obviamente la salida de los capilares o el cambio a través de los capilares, llamada diapédesis, ¿no? Luego también tenemos una remodelación vascular, crecimiento, desarrollo, diferenciación de la pared, donde va a haber una nueva vascularización. Por eso aquí ustedes pueden leer vasculogénesis. La vasculogénesis es la reingeniería de los vasos sanguíneos.
Y aquí tenemos a la angiogénesis, formación de vasos nuevos, y la arteriogénesis, que es la formación de las arteriolas en los órganos que muchas veces están obstruidos, generando un nuevo recorrido para estos vasos lesionados. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos algunos de las interleucinas o de los factores citoquímicos que se producen en el endotelio. Mira la gran cantidad. La prostaglandina 2, ¿no?, que evita la inflamación, es un buen vasodilatador potente, inhibe la agregación plaquetaria. El óxido nítrico, que inhibe la adhesión de leucocitos, plaquetas y crecimiento. No sé si saben que cuando hay una imagen como esta es pregunta de examen, ¿no? Te puede preguntar por función de cualquiera de ellas para que usted marque lo correcto, ¿no? Ya lo vamos a tener. ¿No? La adenosín sin fosfato. Esta adenosín sin fosfato degrada al ADP, al adenosín difosfato, y contribuye a la inhibición plaquetaria. También tenemos moléculas similares a la heparina, cuya función es antiagregante, es decir, es una antihemostática, evita la coagulación. La tintrombina 3, también, que activa la trombina, el factor 10 activado, y también a otros factores de la coagulación. Algunos se relacionan a los factores K dependientes o dependientes de vitamina K. La trombomodulina, que se une a la trombina y la convierte en un anticoagulante al activar la proteína C. La misma proteína C, que evita la formación del coágulo. La proteína C, que es un cofactor de la proteína C, o sea, la proteína S con la proteína C van a formar finalmente, o van a evitar la formación del coágulo finalmente. Y la actividad del plasminógeno, que elimina los depósitos de fibrina de la superficie del endotelio, ¿no? De esta manera, al repararse el vaso sanguíneo queda con su luz íntegra, porque si no se pudiera desintegrar la fibrina dañada o la nueva fibrina, pues finalmente va a generar una disminución del calibre del vaso sanguíneo, y esto representaría disminución del fluido de sangre. ¿Ya? Acá tenemos algunos factores, por ejemplo, el factor 8, el factor de necrosis tumoral o interleucina 1, el factor tisular 3, la tromboplastina, ¿no?, la prostaglandina, los tromboxanos A2 o los inhibidores del plasminógeno, ¿no? Cada uno con su función. No se olviden, estas imágenes pueden ser preguntas de examen, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de moléculas cuando hay un estímulo que afecta al endotelio. Las moléculas antiinflamatorias, las moléculas antitrombóticas, las moléculas vasodilatadoras y las moléculas que evitan el crecimiento, ¿no?, antiproliferativas. Respecto a las antiinflamatorias, ahí tenemos al óxido nítrico, tenemos los superóxidos dismutasa, tenemos las peroxidasas, las prostaciclinas. Y respecto a los antitrombóticos, vamos a tener a la trombomodulina, el heparán, glucosaminoglicanos, ¿sí? También vamos a tener al activador tisular del plasminógeno, el TPA, la urosinasa. Un vasodilatador de moléculas sigue siendo el óxido nítrico, prostaciclinas. Vamos a tener acetilcolina, mira, y los factores relajantes del endotelio también. Y si hablamos respecto a los antiproliferativos, también el óxido nítrico, las trombosporinas, el heparán sulfato y el factor de crecimiento transformante beta, ¿no?, que es el TGF-beta, ¿no? Pero estas moléculas que son anti, ahora luchan y paran luchando con las proinflamatorias. Estas proinflamatorias serán moléculas que favorecen la inflamación de la sangre o de ciertos tejidos. Y ahí tenemos las citocinas, o sea, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí?
También vamos a presentar la proteína quimioatrayente de monocitos 1. Tenemos también la molécula de adhesión endotelio-leucocito. Y ahí vamos a tener la molécula de adhesión de vasos o de células vasculares. En cuanto a las protrombóticas, o sea, las que generan trombos, vamos a tener al activador del fibroblasto. Tendremos también al inhibidor del activador del plasminógeno 1. Tenemos el factor tisular 3, o sea, tenemos la protrombina, o la tromboplastina, perdón. La tromboplastina es el 3, la 2 es la protrombina y la 3 es la tromboplastina. Vamos a tener al factor von Willebrand. Es una proteína protrombótica, por eso se llama factor de coagulación, ¿no? Son los factores de coagulación. Tendremos también los vasoconstrictores, o sea, ya no, y aquí tenemos al angiotensinógeno 2, a la endotelina y a los tromboxanos A2 también, ¿no? Y por último tendremos a los proliferativos, y ahí vamos a tener una serie de factores. Por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, PDGF. Tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos básicos. Tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular. Y tendremos al factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? El IGF. Además, otras moléculas que también hacen proliferación. Entonces, estas moléculas, entre que inflaman y evitan inflamación, luchan constantemente. Están luchando constantemente y es la lucha de poder. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a hablar de la heterogeneidad de las células endoteliales. Les había mencionado que dependerá de en qué órgano se encuentra. Tendremos que ver qué tipo de acción realiza o en cuál de los vasos nos encontramos. ¿Sí? Ahí lo tenemos esto. Miren. Ahí tenemos eso, ¿no? Va a depender de muchos factores. Aquí tenemos de nuevo, mira. Esas células, cómo dependerá de en qué parte nos encontramos para que se formen nuevos vasos sanguíneos, incluso, mira, la vascularización nueva, ¿no? La formación de los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí está. Y tenemos esto. Mira cómo es el capilar en el cerebro y en los pulmones, como les había dicho, ¿no? Continuo, mira. Mira cómo es en el riñón y en el corazón. Fenestrado. Pero miren la retina y en el hígado. En la médula ósea roja. Son sinusoidales, ¿no? Mira los grandes espacios que hay. ¿Sí? Y aquí tenemos diferentes células endoteliales presentes tanto en el cerebro, en el pulmón, en el riñón, en el corazón, en el hígado y en la retina, ¿no? Los diferentes tipos de células derivadas del endotelio. Aquí también lo que ya les mencionaba, esto les he hablado, esto es el lumen que está cerrado, pues se llama continuo, la había dicho en el cerebro, pulmón y corazón. Tiene ciertos espacios, se llaman fenestras, el hígado, el riñón y el cerebro. Presenta espacios muy grandes donde moléculas pequeñas pueden atravesar estos espacios sinusoidales. Ahí tenemos el hígado y también tenemos la médula ósea, ¿no? La médula ósea roja. Ahora, los factores como el óxido nítrico, recuerda que es una molécula antitrombótica, ¿sí? Y se encuentra para poder realizar la vasodilatación. O sea, el óxido nítrico ingresa al músculo liso, permite que se active la degradación de la GTP hasta GTPC, ¿no? Guanil monofosfato cíclico. Esto más el calcio genera una vasodilatación. Por eso que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Ahí está, mira cómo se va formando y hasta que hace la vasodilatación. Y ahí está, ¿no? Clarito. La estimulación, se produce óxido nítrico
El óxido nítrico activa al agua anilato ciclasa para que se transforme en GMP cíclico. ¿Y qué hace este GMP cíclico? Hace una vasodilatación, ¿verdad? Eso ya está explicado. Ahora, ¿cuál es el efecto en los diferentes órganos? Entenderán que también esta es una pregunta de examen, ¿sí? Es una pregunta de examen esta tablita. Efectos biológicos del óxido nítrico sobre el sistema cardiovascular. ¿Qué hace en el músculo liso? Lo hace doble efecto. Por un lado hace relajación y esto genera la vasodilatación. Repito, el óxido nítrico se encarga de la relajación de la musculatura lisa y esto genera la vasodilatación. En las plaquetas evita la agregación plaquetaria, ¿sí? Evita la agregación plaquetaria. En las células inflamatorias presenta acciones antiinflamatorias, o sea, evita que la célula siga aumentando de volumen, siga produciendo citoquinas. Respecto al oxígeno, es un efecto antioxidante, ¿sí? Es un antioxidante el óxido nítrico. Y en el miocardio sí tiene muchas funciones, muchachos. Dice que no sabe si se regresa. En el miocardio sí tiene muchas funciones. Por ejemplo, crecimiento y desarrollo fetal, aumenta la disminución de la función contráctil, es antihipertrófica, cardioprotectora, generación y proliferación celular, antiapóptica. ¿Qué significa antiapoptótica? Significa que va a disminuir, ¿cierto?, la muerte celular programada. Eso quiere decir eso, ¿no? Evita la apoptosis, ¿no? Evita la apoptosis. En el cardiomiocito, lo que va a generar es un daño en cantidades excesivas, ¿sí? Porque favorece la formación o favorece la muerte de la célula, incluso la destrucción, ¿no? La necrosis de este tejido, cuando no hay óxido nítrico. Aquí lo tenemos, mira. Mira cómo tenemos el efecto de la prostaciclina, ¿no? La prostaciclina lo que va a hacer es regular, ¿sí? Regular, y al salir la prostaciclina lo que genera es un efecto protector, ¿sí? Profesor, entonces, en resumen, ¿cuál es la función que tienen las prostaciclinas? Pues estas prostaciclinas, ¿sí? Su función básicamente es vasodilatador, es un buen antiagregante plaquetario, por lo que regula la coagulación y realiza homeostasis cardiovascular. ¿Ok? Esa es la función de las prostaciclinas. Ahora, la endotelina. Esta endotelina representará, ¿sí? Representará la hormona producida por las células endoteliales. ¿Y qué hará esta endotelina? Básicamente va a evitar, ¿sí? Va a evitar la disminución del tono de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Evita la disminución del tono, o sea, permanece tonificada las células endoteliales. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí está, mira, la vasoconstricción, ¿no? Hace vasoconstricción a través de la endotelina. Muy bien. Mira sus cadenas, así está formada, ¿sí? Acá hay una enzima convertidora de endotelina para romper enlaces y finalmente formar la endotelina 1, ¿sí? Y la endotelina hasta 31 aminoácidos. Esta tiene 21, esta hasta 31 aminoácidos. A ver. Aquí están los efectos o el lugar donde se producen las diferentes endotelinas, tanto la ET1, la ET2, la ET3, ¿cierto? Ahí vamos a tener. Mira.
Ya está, seguimos. Ahí está, mira. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en lo que hemos estado viendo? Es un endotelio sano. Y ustedes ya vieron el endotelio sano, ¿no? Es el endotelio en donde se producen diferentes sustancias, etcétera, ya lo hemos visto. Su composición, cómo ocurre. Pero ¿qué ocurre frente a la disfunción? La disfunción del endotelio arterial, por ejemplo, se considera el inicio, ¿sí?, de todas las enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante mantener el endotelio. Las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las ateroscleróticas, van a iniciar con el incremento de la permeabilidad del endotelio. O sea, hace que se formen unos poros más grandes entre las células. ¿Esto qué genera? Genera que las lipoproteínas circulantes ingresen al subendotelio, se oxiden, porque finalmente terminan oxidándose, ¿cierto? Y al oxidarse sufre modificaciones, no solamente a nivel físico, sino también a nivel químico, lo que genera una inflamación crónica, ¿sí? Y esto comienza ¿con quién? Con la entrada de los monocitos circulantes a la íntima. O sea, va a haber invasión celular. Va a haber invasión celular. Luego de esto, ¿qué ocurre? Allí se van a transformar en macrófagos. Recuerda que cuando el monocito sale de la sangre y se queda ya fijo en un órgano, se llama macrófago. ¿Sí? Estos macrófagos activados van a empezar a secretar quimiosininas y factores de crecimiento que van a actuar sobre las células musculares lisas vecinas. ¿Y qué va a pasar con estas células? Van a empezar a proliferar, van a empezar a aumentar de tamaño, y ahí tenemos uno de los factores, por eso le llaman la tetrada del dolor, ¿no? Que una es tumoración, o sea, la formación de tumores, de conjunto de células dentro de un tejido. Muy bien. Ahí está. Lo que les había dicho, ¿no? La producción de esta endotelina. Miren cómo se genera la vasodilatación y la vasoconstricción. Lo que hace es, básicamente, cuando el óxido nítrico lo que hace es evitar que el calcio aumente, ¿no? Al disminuir el calcio va a haber menos contracción, más relajación, y es por eso que ellos son vasodilatadores, ¿sí? Pero cuando aumentan el calcio en la sangre, cuando aumenta este calcio, pues nosotros vamos a tener el factor de vasoconstricción, o sea, va a disminuir el calibre del vaso sanguíneo. Muy bien. Ahora, cuando hemos bajado el calibre, ¿qué estamos haciendo con la persona? Estamos controlando el flujo sanguíneo, ¿sí? Estamos controlando este flujo sanguíneo. Y justamente ello nos permite alterar el metabolismo de las células endoteliales gracias al estrés oxidativo, gracias a la diferente vasoconstricción que existe, lesiones y muertes celulares. Recuerda que se ha inhibido la apoptosis. Y vamos a recordar, a ver, otra imagen, ahí la tenemos. Sí, aquí tenemos, a ver. Ya te mando tu opinión. ¿Sí se está escuchando? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Aquí tenemos, miren. Pero, gordo, te preguntando. Que no quiere avanzar. Ahí está, ahora sí. Entonces, esos factores hacen relajación, mientras que esos factores, las prostaciclinas, el tromboxano, ¿verdad?, hacen contracción. Les mencionaba eso. A ver. Ahí está. La disfunción endotelial. ¿Cómo se manifiesta? Con una vasodilatación reducida. Va a haber un estado proinflamatorio y propiedades protrombóticas, o sea, se van a empezar a formar los coágulos.
Esto se asocia siempre a enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las ICC, que son las insuficiencias cardíacas crónicas, ¿verdad? Enfermedad vascular periférica, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica también, o algunas infecciones virales graves, ¿no? Algunas enfermedades virales graves. Miren cómo es que a través de un estímulo se producen las diferentes citoquinas y ellas van a actuar dependiendo de. Esto de verdad que no es un proceso difícil de recordar, solo recordar que vamos a tener los endotelios cardíacos, pero también vamos a tener endotelios disfuncionales. ¿Cómo es la respuesta normal? Mira la respuesta normal. Siempre se producen interleucinas, mira, y el efecto es evitar la inflamación, por eso se produce el vasodilatador más potente. En cambio, cuando nosotros tenemos una disfunción, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de lípidos, va a haber un aumento de nitrógenos, va a haber un aumento de la dilatación gracias al ENEO. Mira, ahí se nota muy bien la diferencia, ¿no? Por eso que siempre mencionamos que el endotelio es el responsable de la inflamación sistémica, ¿sí? Es el responsable de la inflamación sistémica. ¿Qué más podemos mencionar? A ver, aquí. Aquí está la secuencia. Ya tenemos las células endoteliales disfuncionales. Va a haber una alteración, se va a producir el óxido nítrico. Este óxido nítrico se va a oxidar y va a generar la vasodilatación, la función del óxido nítrico. Tenemos diferente, el factor de necrosis tumoral alfa. Él recibirá también ciertas proteínas para permitir el paso de otras. Pero miren acá ya, todo esto es la inflamación. Mira, a raíz de un punto infeccioso, vamos a tener alrededor todo un proceso inflamatorio. Mira, todo un proceso inflamatorio. Y esto, luego de haber lesión o muerte de las células endoteliales, van a ser reemplazadas, ¿no? Van a tener que ser reemplazadas por células nuevas para evitar la lesión vascular o la fuga de sangre, ¿no? Como tal. Aquí nosotros vamos a tener que la lesión de un endotelio, mira dónde afecta. Afecta a ciertos vasos periféricos. Y estos vasos periféricos lo que va a generar es una vasoconstricción, formación de ateromas, ¿no? Luego, luego también va a haber una lesión, ¿sí? Del cerebro, o sea, va a haber la famosa enfermedad cerebrovascular, ¿no? La diabetes mellitus, que también altera el endotelio, ¿no? Vamos a tener una enfermedad crónica renal, la angiogénesis aumentada en el cáncer, porque necesita sangre siempre los cánceres, pero también vamos a tener la lesión presente, ¿sí?, en los vasos sanguíneos. También vamos a tener eso, ¿no? Que se pueda fugar sangre de los vasos sanguíneos, ¿no? La extravasación sanguínea se llama eso. Muy bien. Esta imagen, mira, diferente que habíamos presentado al inicio. Mira cómo estas células, mira cómo estaba la arquitectura de las células y mira ya estas células. No se mueren, son células eternas, le llaman, porque deberían de morirse, pero ya no se mueren, pierden la apoptosis. Y esto es una respuesta, ¿no?, al estrés. Estoy seguro que muchos pueden controlar el estrés, y qué bueno, pero los que no, todo este proceso va a tener
pasando la factura, va a pasar la factura en algún momento de la carrera. Y bueno, eso era lo que yo quería presentarles respecto al endotelio. Hemos hablado de funciones, hemos hablado de su composición histológica, de algunos marcadores, qué es lo que hace, la ubicación de cada uno de ellos. Y creo que el mensaje de cuidar el endotelio sí es importante, ¿no? A través de la buena alimentación, a través del deporte, el sueño también, por si acaso, chicos. No es a pensar, doctor, pero yo estudio medicina, tengo que dormir lo mínimo. Claro, puede ser que duerma lo mínimo, pero lo mínimo que esté dentro de la normalidad. ¿A qué me refiero? Que no afecte a tu endotelio, porque afectando el endotelio afecta la permeabilidad celular de las neuronas, disminuye, diríamos, la permeabilidad y puede generar daños muy importantes en el cuerpo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Era un tema muy bonito, interesante. No sé si les pareció adecuado. Al terminar la clase les voy a compartir esta presentación para que lo tengan. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda, chicos. No, todo claro, doctor. Claro. Todo bien, doctor. Ya. Entonces, ya mañana nos vamos a encontrar, ¿sí? En clase. Tenemos a las 2 de la tarde, no se olviden, ¿sí? 2 de la tarde es la clase, ¿sí? Así que tengan presente eso. Vamos a hacer una clase conjunta, así que vengan preparados para la presentación del día de mañana, ¿ya? Entonces, doy por concluida esta clase, que fue para apoyar al doctor Saavedra, y espero haberlo realizado de la mejor manera para ustedes, muchachos. Gracias, doctor. Bueno, sigan estudiando, no sé, alguien que vaya a dormir, no lo sé, pero sí.